Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la lectura tercera del libro Historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez Pelayo, y estamos con la prerreforma o la reforma ya con Erasmo, y hemos visto en los dos últimos vídeos las controversias con Stúñiga y Carranza y después Sepúlveda. Vamos ahora con otro. Alfonso de Valdés. Había dos Valdeses, Alfonso y Juan, que eran hermanos quizá mellizos, y Juan de Valdés va a ser bastante más famoso que Alfonso, pero vamos a ver ahora lo que nos dice don Marcelino sobre Valdés y Erasmo. Por favor, suscríbanse. Estoy haciendo los dos vídeos, uno en español leyéndolo ya que tengo el original y el otro en inglés explicándoselo y traduciendo un poco. Y hago los dos al mismo tiempo. Y entonces estoy viendo que parece que hay bastante más interés en los vídeos en inglés. Quizás porque no... Bueno, porque leer es siempre un poco más cansino, pero no sé si lo estoy leyendo bien, pero a ver si puedo llegar. Suscríbanse por favor, a ver si puedo llegar por lo menos a los 1000 suscriptores para que esto pueda llegar a más gente, y se lo agradezco. Bien, vamos allá. Patria y familia de Alfonso de Valdés, viaje a Alemania, etcétera. Bien. Como la ortodoxia de este personaje es más dudosa que la de otros eramistas, y los protestantes le cuentan siempre entre los suyos, aunque se le ha defendido y puede defendérsele con buenas razones, me ha parecido conveniente hacer de él capítulo aparte. Sus hechos y escritos bien lo merecen. Parece indudable que Alfonso de Valdés nació en Cuenca. Es verdad que no tenemos una declaración suya tan explícita como la de su hermano en el diálogo de la lengua, ni aparece su partida de bautismo, lo cual nada tiene de extraño porque, según don Fermín Caballero, ninguna parroquia de aquella ciudad conserva libros anteriores al año 1510. Pero la familia de Valdés, asturiana de origen, se hallaba establecida en Cuenca desde la conquista de Alfonso VIII, y don Hernando, padre de Alfonso, fue regidor perpetuo de aquella ciudad y lo fueron otros de su casa hasta mediados del siglo XVII. Y desde que comienza a haber libros bautismales aparecen en los de las parroquias de San Juan, de San Andrés y del Salvador nombres de la familia de Valdés. Don Fermín Caballero registró además escrituras públicas que se refieren al padre de Alfonso, a su hermano Andrés y a un sobrino suyo. De todo lo cual resulta que, a no ser por una extraña casualidad de que no hay indicios, Alfonso de Valdés debió de nacer en Cuenca, patria asimismo de su hermano. No consta el nombre de su madre. Su padre fue don Ferrando de Valdés, rector conchenses, en frase de Pedro Mártir de Anglería. Esto es, regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca y diputado a Cortes por la misma. El infatigable don Fermín Caballero encontró en el archivo del Ayuntamiento de Cuenca, en Lec 17, número 2, consistorios, y reprodujo en su apéndice un documento muy curioso de este don Hernando o Ferrando. Por real provisión del 17 de agosto de 1506 se le había autorizado para renunciar
la regidura en quien quisiera. Por entonces no hizo uso de esta merced, pero el 16 de marzo de 1518 obtuvo cédula confirmatoria y en 20 de abril de 1520 hizo la renuncia en favor de su propio hijo Andrés, que tomó posesión con las solemnidades acostumbradas y pagó el acitrón o citrón, agua de cidra, de limón o de naranja, como si dijéramos hoy, pagó los dulces. Los primeros años de la vida de Alfonso de Valdés están envueltos en la más completa oscuridad. Dicen que estudió en Alcalá, pero nadie lo prueba, ni los papeles de nuestra universidad alcanzan tan lejos. Asegura Whiffen que fue discípulo de Pedro Mártir y esto parece más creíble, pero tampoco es seguro. Y lo único que podemos afirmar es que tuvo relaciones epistolares con él. Don Fermín Caballero sospechó si habría sido colegial en Bolonia, pero en el archivo de San Clemente no hay noticia de Valdés, y la Communitas Studiorum que dice Sepúlveda no indica que fueran condiscípulos, sino que tenían las mismas aficiones. En el índice de las cartas de Erasmi, edición de Froben 1538, se llama a Alfonso de Valdés profesor de teología y eclesiastes o predicador en Burgos. Pero tengo para mí que es por confusión fácil en un editor extranjero de Alfonso Valdés con Alfonso de Virués, a quien competen esas calificaciones. No creo que tuvieran razón Macrae y don Pedro José Pidal para confirmar tan resueltamente como lo hacen que Alfonso fue clérigo. Todo induce a suponerle seglar, y él no se preciaba de teólogo. Ni lo soy ni pretendo serlo, dice él en la carta a Castiglioni. Yo creo que se retrató en la persona de aquel Lactancio, de su diálogo, que le llama mancebo, seglar y cortesano. Y a estos calificativos se agrega el de humanista, tendremos todo lo que con seguridad puede decirse de él. Humanista, amor de las humanidades, no en el sentido que se tiene ahora de humanista, anticlerical. Suena por primera vez su nombre en 3 cartas que desde Flandes y la Baja Alemania dirigió a Pedro Mártir de Angleria en 1520. Valdés acompañaba a la corte imperial en aquel viaje, quizá como escribiente de la Cancillería a las órdenes de Mercurino Gattinara. Asistió, y la describe en estas cartas, a la coronación del César Carlos V en Aix-la-Chapelle, Aquisgrán, y lo que ahora nos interesa más, a los principios de la Reforma y a la dieta de Worms. Y por cierto que su juicio no es en estos momentos favorable a Lutero. Laméntase de que Alemania, que antes aventajaba a todas las naciones cristianas en religión, haya venido a quedar la última en esta parte. Exclama a propósito del fraile de Wittenberg, Lutero, «¿Cuánta es la audacia de los malos?» Atribuye la tragedia a odios de frailes, sin comprender toda su importancia. No se cansa de llamar a Lutero audaz y desvergonzado, y venenosos sus libros. Explica el apoyo que le dio el elector de Sajonia por el deseo que éste tenía de arrebatar al arzobispo de Maguncia las utilidades que sacaba de las indulgencias, pero disculpa la exasperación de los alemanes por las profanas costumbres de los romanos y parécele mal que León X no hubiera reunido un concilio general para atajar los desórdenes.
Hasta ahora, como se ve, sus tendencias reformistas son muy templadas y en nada le aparten de la doctrina católica. Tienen estas cartas interés como de un testigo presencial, pero nada nuevo añaden a lo que generalmente se sabe sobre los comienzos del luteranismo. Vuelto a España, parece que aquí permaneció hasta 1529. Su nombre se lee en muchos documentos oficiales y en cartas particulares que iremos enumerando. En las ordenaciones que hizo para la Cancillería Imperial Gatinara, en 1522, suena Alfonso de Valdés como escribiente ordinario de la Cancillería. El 26 de agosto de 1524 redactó, por encargo del canciller, unas nuevas ordenanzas que existen de su puño y letra, autorizadas con la firma de su jefe y con la suya. Entonces era ya registrador y contrarrelator. En 1525, el sobre de una carta de Maximiliano Transilvano apellida a Valdés secretario del canciller. Por real cédula de 1526, el emperador le nombró secretario de cartas latinas, cargo que en ausencias y enfermedades de Gaspar Arguilensis venía desempeñando Felipe Nicola. Esto está en el archivo de Salamanca, da la referencia. En tal concepto, se le mandó abonar desde 1 de enero el salario de 100.000 maravedíes anuales que sus antecesores cobraban. Más adelante se le llama a secas secretario del emperador. Y el embajador inglés Cramer llega a apellidarle en sus comunicaciones de 1532 secretario principal. No merece crédito la relación del notario Bartolomé de San Juan en 1647, según la que Alfonso de Valdés habría estado de archivero en Nápoles por encargo de Carlos V. Probablemente se le habrá confundido con su hermano Juan. De Alfonso no consta que jamás visitase Nápoles. La vida no literaria de Alfonso de Valdés está dicha en 2 palabras. Siguió a la corte imperial en sus viajes por España y redactó y suscribió gran número de los documentos oficiales. Los más curiosos son la investidura e infeudación del ducado de Milán a Francisco Sforcia, Tordesillas, octubre de 1524, la carta del emperador a Jacobo Salviati en 28 de julio de 1527 en Valladolid, sincerándose por el asalto y saqueo de Roma. La carta al rey de Inglaterra, en Valladolid, 2 de agosto de 1527, sobre el mismo asunto y la Liga Clementina. La respuesta al cartel del rey de Francia, 24 de junio de 1528, cuando el originalísimo reto de los reyes de armas de Francia e Inglaterra al emperador. Una carta al embajador en Londres sobre el divorcio de Enrique VIII, el 1 de febrero de 1529. El tratado de paz entre el emperador y Clemente VII, ajustado en Barcelona el 29 de junio de 1529. La cédula de Carlos V reconociendo a su hija natural, Madame Margarita, julio de 1529 en Barcelona, que casó luego con Alejandro de Médicis en Nápoles. El nombramiento de Federico Gonzaga para capitán del ejército cesario en Italia, Piacenza, 21 de septiembre de 1529. 3 cartas a la reina Bona de Polonia y gran número de cédulas, compromisos, patentes, arbitrajes, etc., que no hay para qué catalogar, pues es trabajo ya hecho, fuera de que en todos estos documentos no tuvo Alfonso de Valdés más intervención que la de un empleado subalterno encargado de poner en latín la voluntad de sus señores. Ni las ideas ni el estilo, que es siempre cancilleresco y de ordenanza,
burocrático, quizás quiere decir, tienen ni pueden tener nada de valdesiano. Pero hay 2 o 3 de estos papeles que requieren noticia más particular. Es el primero, la relación de las nuevas de Italia, sacadas de las cartas que los capitanes y comisario del emperador y rey nuestro señor han escrito a su majestad, así de la victoria contra el rey de Francia como de otras cosas allá acaecidas, vista y corregida por el señor gran canciller e consejo de su majestad, 1525. La victoria de que se trata es nada menos que la de Pavía. Y esta relación, a manera de parte oficial, en 15 páginas útiles, letra tortis, sin foliatura, año ni lugar, pero con el escudo del emperador, fue la primera que circuló en Madrid. Se reduce a un extracto de las comunicaciones de Borbón, Pescara, el abad de Nájera, etc. Por la suscripción final sabemos que los señores del Consejo de Su Majestad mandaron a Alfonso de Valdés, secretario del ilustre señor Gran Canciller, que ficiese imprimir la presente relación. El estilo parece suyo, y en lo que pudo poner de su cosecha hay ideas que repitió en otras partes. Cita: toda la cristiandad se debe a esta victoria gozar, porque sin duda parece que Dios nuestro Señor quiere poner fin en los males que mucho tiempo padece, y no permitir que su pueblo sea del turco enemigo de nuestra fe cristiana castigado. Y para obviar a esto, parece que Dios milagrosamente ha dado esta victoria al emperador, para que pueda no solamente defender la cristiandad y resistir a la potencia del turco, si osare acometerla, mas asosegadas estas guerras civiles, que así se deben llamar, pues son entre cristianos, ir a buscar los turcos y moros en sus tierras y ensalzando nuestra santa fe católica como sus pasados hicieron, cobrar el imperio de Constantinopla y la casa santa de Jerusalén que por nuestros pecados tiene ocupada, para que, como de muchos está profetizado, debajo de este cristianísimo príncipe todo el mundo reciba nuestra santa fe católica y se cumplan las palabras de nuestro Redentor, fiat unum obile et unos pastor. Comprende esta relación una lista de los muertos, heridos y prisioneros, y traducida la carta de la reina Luisa, madre de Francisco I, a Carlos V. Alfonso de Valdés suscribe asimismo las cartas que en 1526 dirigió Carlos V a Clemente VII y al Colegio de Cardenales, quejándose de los agravios que había recibido del Papa y solicitando la celebración de un concilio general. Esto del concilio va a tener muchos problemas, como veremos. Claro es que en documentos de esta calidad la intervención de Alfonso hubo de ser muy secundaria, pero como al fin él los redactaba, en latín bastante mediano, por cierto, y que contrasta con el de Sadoleto, a quien responde, y las ideas eran tan de su gusto, algo hemos de achacarle de las durezas y acritudes del estilo. Trozos hay que parecen lo que viene después del diálogo de Lactancio que escribió. Por de contado era ya cismático y sedicioso el incitar a los cardenales a reunir concilio aún contra la voluntad del Papa, y esta arma del concilio la usó más de una vez Carlos V, no por intenciones de reformador, sino para tener en jaque a Roma o para contentar a los luteranos. Véase cómo acaba la primera carta. Cita: todo lo que se nos objeta y en adelante se nos objetare ya concierna a nuestra
a nuestra persona, ya a nuestro imperio, reino y dominio, y todo lo que nosotros, por nuestra justificación e inocencia, para quietud de la República Cristiana, pretendemos y podemos pretender, lo remitimos al conocimiento y sentencia del Concilio General de la Cristiandad. A él lo sometemos todo, suplicando y exhortando a vuestra santidad, para que cumpliendo con su pastoral oficio y con el cuidado y solicitud que debe tener por su grey, se digne convocar el referido concilio en lugar conveniente y seguro, fijando el debido término. Y como por esta y otras causas vemos trastornado al pueblo cristiano, recurrimos de presente y apelamos de todos y cualesquiera gravámenes y conminaciones al futuro concilio. Cierre de cita del emperador. Claro, el emperador estaba tenía que estar con un pie en cada sitio, porque tenía los luteranos y quería también su imperio. Bien, esta apelación aún es canónica, pero el final de la epístola a los cardenales toca los lindes de la rebeldía. Cita del final. Y si vuestras reverendísimas paternidades se negasen a conceder nuestras peticiones, nos, según nuestra dignidad imperial, acudiremos a los remedios convenientes, de suerte que no parezca que faltamos a la gloria de Cristo, ni a nuestra justicia, ni a la salud, paz y tranquilidad de la República. Bien, así están las cosas. Entonces, relaciones de Alfonso de Valdés con Erasmo, Sepúlveda y otros. Sus opiniones religiosas. Habíamos visto que Stúñiga, Carranza y después Sepúlveda estaban escribiendo y exhortando a Erasmo cautela en lo que decía y cómo lo decía. Bien, ciertamente que si Alfonso de Valdés no hubiera hecho más que redactar y suscribir documentos cancillerescos por ajeno encargo, no hubiera dejado otra reputación que la de vulgar latinista y laborioso, aunque adocenado, curial. Pero las circunstancias de la época le llevaron a tomar parte en cuestiones teológicas, por más que su espíritu no tuviese las tendencias místicas que el de su hermano Juan. Sin formar a priori juicio alguno sobre sus ideas, veamos lo que de sus hechos resulta. Ya vimos que cuando escribía Pedro Mártir en 1520, los luteranos eran para él unos sectarios audaces e inclinados al mal. Cuando entró en relaciones con Erasmo, no puede saberse a punto fijo cuando lo hizo, pero ya en 1525 su compañero de secretaría Maximiliano Transilvano, el subcanciller en Flandes, le felicita por haber tomado a su cargo, cita, la defensa y patrocinio de los asuntos del de Rotterdam, que resplandece como una estrella, y le ruega que trabaje para el cobro de una pensión que Carlos V había señalado a Erasmo sobre las rentas de Flandes y que por la escasez de fondos aún no había podido satisfacérsele. Este transilvano, que parece agente o procurador de Erasmo, da esperanzas de que si se le paga este dinero vendrá al Brabante y escribirá contra los luteranos, lo cual no se atrevía a hacer en Alemania. Pero hay que pagarle el dinero antes. La pretensión hubo de tener buen éxito si hemos de juzgar por una carta de Erasmo a Gattinara, fecha en abril del año siguiente, en que da gracias al canciller pro diplomate impetrato. El 12 de febrero de 1527, el canciller y Alfonso de Valdés, cada cual por su parte,
Escriben desde Valladolid al cancelario y teólogos de la Universidad de Lovaina para que no digan ni consientan decir nada contra Erasmo, varón benemérito de la República Cristiana, por ser estro contra el edicto del César, que quiere que florezcan los estudios y vuelva la cristiandad a sus antiguas fuentes. Alfonso responde a Transilvano el 12 de marzo de 1527 que espera con ansia las obras de Erasmo encuadernadas, aunque en España abundan y no hay mercancía que se venda mejor que ellas, a pesar de los frailes que no cesan de clamar a todas horas. Un cierto Pedro Gil o Egidio, en una carta de cumplimientos y pretensiones, fecha en Amberes el 27 de marzo 1527, no estamos seguros, llama a Valdés Erasmici nomines studiosissimum. La primera carta con que Erasmo respondió a los favores del secretario es de 31 de marzo de 1527. En 4 líneas le califica de ornatissime juvenis y le da las gracias por su admirable devoción hacia él, prometiendo que no le será ingrato. La guerra de los franciscanos, entre comillas, contra Erasmo puso en relación a Valdés con Luis Núñez Coronel, quien en 2 cartas promete enviarle la apología que en favor de Erasmo había trabajado y que tenía prestada a don Manrique de Lara. En la forma de epístola a Maximiliano Transilvano dejó escrita Valdés, aunque con nimia brevedad y menos detalles que Vergara, la historia de la junta tenida en Valladolid sobre los escritos y doctrina de Erasmo. Su apasionamiento y parcialidad se trasluce en cada línea. Los adversarios de Erasmo no son para él más que fratérculos, golfos, asnos, y al sabio Pedro Ciruelo le llama golfísimo. Cuanto dicen contra su ídolo es vana palabrería y cuento de viejas. Y finalmente exclama, cita, ya sabes, amigo Maximiliano, cuán grande es entre nosotros la majestad, tiranía y licencia de los frailes, y tal su petulancia, que por ninguna manera puede refrenarse. Lisonjéase con la esperanza de que ha de imponerse perpetuo silencio a los calumniadores de Erasmo, ya que el inquisidor general no se había atrevido a hacerlo antes. La causa de Erasmo es para él la de la verdad cristiana. Asómbrase Transilvano en la respuesta de que tenga Erasmo tantos teólogos, amigos y auxiliares en España, porque en los Países Bajos, donde él residía, todos unánimemente hablaban mal de su doctrina, aunque los doctores lovanienses se contenían un poco gracias a una carta del emperador y a otra de Gatinara. Cita, sin duda tendréis ahí una teología distinta de la de acá, añade. Aquí es tan arriesgado el defender a Erasmo como a Lutero, aunque el roteradamense viviría de buen grado en el Brabante si la gente de Capilla se lo consintiera. Tan poderosos son aquí sus enemigos, de quienes es cabeza el deán de Lovaina, que por gran precio enseña a los hijos de estos próceres a no saber nada. Convendría alcanzar para Erasmo el privilegio de que sólo pudieran ser jueces de sus libros el sumo pontífice o el inquisidor general de España. Sólo así puede salvarse de la ira de los demás teólogos. Entretanto, Alfonso de Valdés continuaba sus buenos oficios con el emperador y el arzobispo Manrique, el inquisidor. Deseaba que Erasmo explanase un poco más su pensamiento en algunas cosas,
para que apareciese enteramente ortodoxo y no pudiera tachar nada a los escrupulosos, y Valdés y Coronel le daban 1000 seguridades de que así lo haría. En vez de las explicaciones vino la apología, más propia para agriar los ánimos que para serenar inquietudes. El mismo Valdés, no obstante su ceguedad por Erasmo, le había aconsejado más cautela y mesura, y sobre todo que no imprimiera su respuesta. Erasmo necesitaba dinero, y nuestro secretario trabajó con Vergara hasta conseguir del arzobispo Fonseca aquella pensión de 200 ducados ya referida, y aún el obispo de Jaén prometió contribuir con su blanquilla para el socorro que Erasmo quería. Triste condición de las letras. Y cuenta que no era esta la primera vez que Erasmo acudía indirectamente a la caridad de los prelados españoles, pues dicho obispo alude a la otra vez que también le había ayudado. Necesitaba Erasmo documentos imperiales y pontificios que autorizasen su persona y doctrina, y la buena voluntad y diligencia del secretario lo allanó todo, haciendo que Carlos V le agradeciese en nombre de la República Cristiana sus escritos contra la Reforma, hasta decir que él solo había logrado lo que ni césares, ni pontífices, ni príncipes, ni universidades habían conseguido nunca, el que disminuyese la infamia luterana, y llamar santísimos sus afanes. El secretario, como vulgarmente se dice, se despachó a su gusto, y no contento con esto promovió la negociación de Juan Pérez en Roma y alcanzó el breve de Clemente VII, de que en el capítulo anterior hicimos memoria. El título eramista era la mejor recomendación para Alfonso de Valdés, y a muchos les servía de mérito para sus negocios en la Secretaría Imperial. Uno de ellos era el famoso humanista valenciano Pedro Juan Olivar, tan descontento de su ciudad natal en cuyas aulas imperaba toda la escolástica. Era rector Juan de Celaya, el cual tenía a Erasmo por hereje gramático, y hacía la guerra a Oliver en su pretensión de enseñar a sueldo de la ciudad las letras griegas y latinas por 60 escudos de oro. Cita: estoy como Cristo entre los escribas y fariseos, dice. Hasta los artesanos están versados aquí en Escoto y en Durando. En ninguna parte encontraréis tanta superstición y tiranía como en Valencia. En otra carta desahoga su bilis contra ese terenciano Davo, esa bestia a quien no agradan los aficionados a Erasmo. Grande debía de ser y un poco justa, hablando en puridad, la indignación de Oliver al verse pospuesto él, traductor de San Juan Crisóstomo, comentador de Pomponio Mela, a un bárbaro doctor parisiense que mandó enterrar en Valencia las inscripciones romanas como inductivas al paganismo. Pero en este negocio de Erasmo algo daba que pensar a Celaya el que opinasen de otro modo que él los consejeros del emperador, porque a toda prisa envió a su hermano a Toledo para sincerarse de los cargos que Oliver le hacía y declarar que nunca había ofendido ni de palabra ni por escrito a Erasmo. Nada tan útil como la correspondencia de Valdés para conocer cómo estaban los ánimos. Un amigo suyo, catalán según ciertos indicios, Vicente Navarra, le refiere el coloquio que tuvo en el monasterio de San Jerónimo de la Murta con el prior y algunos frailes. Escena cuasi cómica, pero de vivísimo colorido. Aquel prior,
que, enamorado de los antiguos códices, se lamenta de que los tipógrafos o calcógrafos lo pervierten todo y anuncia proféticamente que los descarríos de la imprenta aún han de ser mayores, aquella indignación en todos los monjes al oír el nombre de Erasmo, cuyas obras jamás habían penetrado en aquel tabernáculo de Cédar, y la república del humanista Navarra que llama al de Rotterdam columna firmísima de la Iglesia, dan a entender, mejor que largas explicaciones, cuán enconada y difícil de allanar era la contienda. Durante el resto de su corta vida siguió el secretario Alfonso en correspondencia con Erasmo. Este le hacía recomendaciones, como la de Francisco Dilfo, joven desvalido que vino a España sin conocer ninguna de las lenguas que aquí se hablaban o entendían, y a quien por esto no pudo colocar Valdés en la Cancillería. Le hablaba de sus tareas literarias, de sus polémicas con Carvajal y otros franciscanos, con Beda y los teólogos de París, de sus apuros pecuniarios, de sus enfermedades y de otras menudencias de esas que no suelen constar en las historias graves, pero que retratan a los hombres mejor que estas graves historias. Nunca se entibió entre ellos esta cariñosa amistad, por más que nunca llegasen a verse. A veces tenían sus riñas de amantes, de esas que, como dice Terencio, son reintegración del amor, estímulo necesario para que el amor y la amistad no se entibien, y luego se desquitaban colmándose mutuamente de elogios. Le escribe Erasmo a Alfonso: hijo de las gracias, amamentado a sus pechos, óptimo Valdés, decía Erasmo, no hay mortal alguno cuyas cartas reciba con más gusto que las tuyas. Ojalá fueran dignas mis lucubraciones de transmitir tu nombre a la posteridad. ¿Crees tú que el nombre de ningún príncipe honraría tanto mis escritos como el de mi dulce Valdés? Pero este deseo de dedicarle alguna obra, por modestia del secretario, no llegó a efectuarse. Era en suma Valdés más eramista que Erasmo, como dijo Oliver. Divulgaba sus escritos, hacía ediciones de ellos a su costa, no se hartaba de encarecer su doctrina, le servía en sus negocios particulares y, embebecido y absorto en la gloria de su amigo, no se cuidaba de la suya propia. Aquel entusiasmo fanático, en gran parte no justificado, aquella erásmica intolerancia, aquella abdicación de la propia voluntad y entendimiento no agradaron al severísimo Juan Ginés de Sepúlveda, hombre de juicio tan sereno, independiente y recto. Y cuando Valdés tachó de ingratos e importunos a todos los que algo escribían contra Erasmo, sin exceptuar al mismo Sepúlveda en la antropología, éste se apresuró a contestarle que tal afecto era inmoderado y excesivo, que nadie atacaba a Erasmo por sus buenas obras, sino por las malas, y que si a él le parecía que los impugnadores erraban, otros, juzgando de muy distinto modo, los tenían por útiles a la causa del buen gusto y de la religión. En cuanto a él, no había escrito contra Erasmo como detractor, sino como amigo que aconseja bien, y no para provocarle a disputas, sino para corregirle y por amor a la memoria de Alberto Pío. Finalmente, decía, yo he vivido mucho tiempo en Italia con varones doctos y elocuentes que no juzgan ni hablan de Erasmo tan magníficamente como tú, sin que por esto yo le desprecie. Sobre todo sus libros de teología están tenidos en poco aprecio. A pesar de esta leve reprensión,
Fueron siempre buenas las relaciones de Sepúlveda con los dos hermanos Valdés. Alfonso tuvo alguna parte en persuadir a Erasmo que no rompiera las hostilidades con el cronista. Realmente era nuestro secretario de índole afable y pacífica, y por esta benevolencia de su condición, o por la alteza del cargo que desempeñaba, o por ambas cosas juntas, tuvo muchos amigos de todas clases, estados y condiciones, y bastante habilidad o fortuna, que no se requiere poca en un ministro, para hacer muchos agradecidos y un solo quejoso, que sepamos. No hay más que recorrer su curioso epistolario, cuya publicación nunca agradeceremos bastante a don Fermín Caballero para convencerse de esto. Desde la marquesa de Monferrato y el duque de Calabria, hasta sus compañeros de la curia imperial, Gattinara, Cornelio Duplin, Schepper, Transilvano, Juan d'Antisco, Wolfango Prantna, Baltasar Wolkerts, y desde los arzobispos de Toledo y de Bari hasta clérigos oscurísimos, todos tienen para él palabras de estimación y cariño. Solo una nube hay en este cielo, la contienda con Juan Alemán y el nuncio Castiglione. Vamos al diálogo de Lactancio que él escribe, la controversia con Castiglione y el último viaje de Alfonso de Valdés a Alemania, conferencias con Melanchthon, el teólogo, y la confesión de Augsburgo y la muerte de Alfonso. Yo hallo muy ciertamente, hermanos míos, esto es una cita, que esta es aquella ciudad que en los tiempos pasados pronosticó un sabio astrólogo, diciéndome que infaliblemente en la presa de una ciudad el mi fiero ascendente me amenazaba la muerte, pero yo ningún cuidado tengo de morir, pues que muriendo el cuerpo quede de mi perpetua fama por todo el hemisferio. Una cita, así arengaba el duque de Borbón a sus gentes el 6 de mayo de 1527, antes de dar el asalto de Roma. Cumplióse aquel tremendo agüero. El de Borbón cayó al poner el pie en las escalas para asaltar el Borgo, pero sus hordas tudescas, españolas, tudescas alemanas, ¿no? Sí, españolas e italianas, entraron a saco la ciudad eterna con tal crueldad y barbarie como no se había visto desde los tiempos de Alarico y Totila. La guerra contra Clemente VII, que había comenzado por los alegatos ya sabidos de Alfonso de Valdés, con lo de los concilios, acababa por un festín de caníbales, espantosa orgía de sangre, lujuria y sacrilegio que duró meses enteros. No se tuvo respeto a ninguna nación, ni calidad, ni género de hombres, dice Valdés. Y Francisco de Salazar, uno de los agentes imperiales, escribe, cito, los alaridos de las mujeres y niños presos por las calles era para romper el cielo de dolor. Los muertos en muchas partes tantos que no se podía caminar, de lo cual, según han estado muchos días y están sin sepultarse, se tiene por cierto el crecimiento de la peste, si Dios no lo remedia, para que no se acabe todo. No ha quedado, Señor, iglesia ni monasterio de frailes ni de monjas que no haya sido saqueado, y muchos clérigos, frailes y monjas atormentados, y por las calles dando alaridos las monjas, llevándolas presas y maltratadas, que bastaba para quebrantar corazones de hierro. La iglesia de San Pedro toda saqueada, y la plata donde estaban las reliquias santas tomada, y las reliquias por el suelo, y junto al altar de San Pedro todo corriendo sangre, muchos hombres y caballos muertos,
Con los tormentos han descubierto los dineros y joyas y ropa que estaba escondido en los campos y han abierto los depósitos de las sepulturas para buscarlos. Fue Roma saqueada con tanta crueldad cuando los turcos lo pudieron hacer, dice el secretario Juan Pérez. ¿Cuánto los turcos lo pudieron hacer? Pues no dejaron iglesias ni monasterios de frailes y monjas y beatas, y llevaron toda la plata y reliquias que había en ellas, hasta las custodias donde estaba el sacramento, y casas hubo que fueron 2 y 3 veces saqueadas. No hay amor de patria que baste a disculpar a los autores y consentidores de tales desmanes, y menos que a nadie, al emperador y a sus consejeros, que hipócritamente se aprovecharon de la inaudita barbarie de aquella soldadesca mal pagada y hambrienta, después de haberla lanzado sobre Roma con la esperanza del saqueo. Ni la doble y falaz política de Clemente VII, que no era mejor ni peor que la de los demás potentados italianos de su tiempo, y que al cabo respondía a una idea grande y patriótica, la idea de Julio II, arrojar a los bárbaros de Italia, ni la ferocidad con que se hacía la guerra en el siglo XVI, ni el haber roto el Papa la tregua que concertó con don Hugo de Moncada, no son explicación ni disculpa, sino sofismas inicuos de gente cegada por un falso patriotismo que nunca debe sobreponerse a las leyes de la humanidad. Desdichados de nosotros, si todas nuestras glorias se parecieron al asalto de Roma, empresa de bandidos contra una ciudad casi inerme, vergüenza y oprobio de nuestros anales. Todavía se enciende la sangre al recordarlo, y más al oír a sus serenos apologistas. Si algo puede decirse en disculpa nuestra, esto es de España, es que Carlos V jamás pensó que las cosas llegaran tan lejos, ni que hubieran llegado sin el fortuito accidente de morir Borbón. Por otra parte, sí es cierto que los españoles a nadie cedimos. Si es cierto que los españoles a nadie cedimos en crueldad y rapiñas, tampoco ha de negarse que las profanaciones y sacrilegios fueron obra en su mayor parte de los alemanes, aunque en nosotros recayó y aún recae la mayor odiosidad, y hubo y hay quien la acepta como título honroso, que a tanto llega nuestra loca vanidad de conquistadores y matones. Horrorizaron a la cristiandad estos escándalos, y todos los buenos, aun en España, reprobaron la conducta del emperador. Para cohonestar el hecho o hacerle menos odioso, solo había un recurso: mirar el saqueo de Roma como justo castigo de Dios contra las liviandades, torpezas y vicios de la corte romana y de los eclesiásticos. Así se explican en sus cartas todos los agentes del César, del emperador. Cito: «Es la cosa más misteriosa que jamás se vio», decía el abad de Nájera, comisario del ejército del duque de Borbón. «Es sentencia de Dios, plega a él que no se desdeñe», italianísimo por indigne, «contra los que lo hacen». En otra relación anónima leemos: «Esta cosa podemos bien creer que no es venida por acaecimiento, sino por divino juicio, que muchas señales ha habido. En Roma se usaban todos los géneros de pecados muy descubiertamente, y hales tomado Dios la cuenta toda junta». Y Francisco de Salazar afirma que pareció cosa de milagro, aunque las crueldades que después se han hecho contradicen algo al mérito de los soldados, para que Dios mostrase el dicho milagro sobre ellos. Y este secretario, que debía de parecerse algo a Valdés y estar un tanto cuanto contagiado de doctrinas reformistas, añade:
Cita: es gran dolor de ver esta cabeza de la Iglesia Universal tan abatida y destruida, aunque en la verdad con su mal consejo se lo han buscado y traído con sus manos. Y si de ello se ha de conseguir algún buen efecto, como se debe esperar en la reformación de la Iglesia, todo se tendría por bueno, lo cual principalmente está en manos del emperador y de los prelados de esos reinos, y ansí plega a Dios que para ello les alumbre los entendimientos. Imagínese el autor si agradarían estas ideas a nuestro Alfonso de Valdés. Vicios de la corte romana, castigo de Dios, necesidad de reforma. Qué tema más admirable para una amplificación retórica. Qué ocasión más oportuna para insinuar suavemente algunas novedades teológico-eramistas sin despertar las sospechas del Santo Oficio y con aplauso de los cortesanos. El amigo de Erasmo no dejó perder la coyuntura e hizo una obra de propaganda encaminada a hablar mal del Papa y de los clérigos en son de defender al emperador. Adoptó para ella la forma de diálogo tan de moda en el Renacimiento y de la cual había dado ejemplares y dechados Erasmo en los coloquios. Cito: el día que nos anunciaron que había sido tomada y saqueada Roma por nuestros soldados, cenaron en mi casa varios amigos, de los cuales unos aprobaban el hecho, otros le execraban, y pidiéndome mi parecer, prometí que le daría in scriptis, por ser cosa harto difícil para resuelta y decidida tan de pronto. Para cumplir esta promesa escribí mi diálogo de Capta et Diruta Roma, en que defiendo al César de toda culpa, haciéndola recaer en el pontífice, o más bien en sus consejeros, y mezclando muchas cosas que tomé de tus lubricaciones, oh Erasmo. Temeroso de haber ido más allá de lo justo, consulté con Luis Coronel, Sancho Carranza, Virués y otros amigos si había de publicar el libro o dejarle correr tan solo en manos de los amigos. Ellos se inclinaban a la publicación, pero yo no quise permitirla. Sacáronse muchas copias y en breve tiempo se extendió por España el diálogo, con aplauso de muchos. Cierre de citas. El diálogo es un tesoro de lengua. Verdad es que no le conocemos tal cual hubo de salir de las manos del autor, sino con los retoques y enmiendas que hizo en él su hermano Juan, quien, a la vez que mejorar el estilo, es creíble que recargase la dureza y sal mordicante de algunos pedazos, como a su vez lo hizo el editor de París de 1586, que hubo de ser algún calvinista español refugiado. No es fácil discernir el tanto de culpabilidad que corresponde a Alfonso, aunque la denuncia de Castiglione prueba que no fue pequeña. No carece este diálogo de animación dramática, ni son sus interlocutores sombras o abstracciones. En Lactancio, en este diálogo, caballero mancebo de la corte del emperador, entusiasta de Carlos V y de Erasmo, ya dijimos que había querido retratarse el autor. El otro personaje es un cierto arcediano, del viso, eclesiástico fácil en escandalizarse, pero de costumbres no muy severas. Como dice de sí mismo, cito: yo rezo mis horas y me confieso a Dios cuando me acuesto y cuando me levanto. No tomo a nadie lo suyo, no doy al ogro, no salteo caminos, no mato a ninguno, ayuno todos los días que me manda la Iglesia, no se me pasa día que no oiga misa. ¿No os parece que basta esto para ser buen cristiano? Es otro de las mujeres, well, a la fin nosotros somos hombres y Dios es misericordioso.
Y eso es como depicten al clérigo. El argumento del diálogo es sencillísimo. Lactancio topa en la plaza de Valladolid, encuentro que recuerda el de El casamiento engañoso de Cervantes. Lactancio encuentra con el arcediano del Viso, que venía de Roma en hábito de soldado, con sayo corto, capa frisada y espada larga, y entrando en San Francisco hablan sobre las cosas en Roma acaecidas, y en la primera parte quiere mostrar Lactancio al arcediano cómo el emperador ninguna culpa ha tenido, y en la segunda que Dios lo ha permitido todo por bien de la cristiandad. Hay en este coloquio una parte narrativa y otra apologética. Cuenta Valdés con recóndita y malévola fruición la entrada de los imperiales en Roma, que no han dejado iglesias, ni monasterios, ni sagrarios, todo lo han violado, todo lo han robado, todo lo han profanado, tantos altares y aún la misma iglesia del príncipe de los apóstoles ensangrentados, tantas reliquias robadas y con sacrílegas manos maltratadas. Para esto juntaron sus predecesores tanta santidad en aquella ciudad. Para esto honraron las iglesias con tantas reliquias. Los cardenales presos y rescatados y sus personas muy maltratadas y traídas por la calle de Roma a pie, descabellados entre aquellos alemanes, que era la mayor lástima del mundo verlos, especialmente cuando hombre se acordaba de la pompa con que iban a palacio y de los ministriles que les tañían cuando pasaban por el castillo. Y tras esto, las irrisiones que allí se hacían contra los cardenales. Un alemán que se vestía como cardenal y andaba cabalgando por Roma de pontifical con una cortesana en las ancas. Los obispos sacados a vender a la plaza con un ramo en la frente, como allá traen a vender las bestias. Y cuando no hallaban quien se los comprase, los jugaban a los dados. Los templos que se tornaban establos, los registros de la cámara apostólica destruidos y quemados, las reliquias y aún el Santísimo Sacramento por el suelo, robados los relicarios y las custodias. Nada olvida ni siquiera el Pater Noster en coplas que cantaban los soldados españoles bajo las ventanas del Papa. Padre nuestro, en cuanto Papa sois clementes sin que os cuadre, mas reniego yo del Padre que al Hijo quita la capa. Toda esta relación de desventuras está puesta en boca del arcediano, que la mezcla con quejas y lamentaciones contra el César, el cual ha hecho más daño en la Iglesia de Dios que turcos ni paganos. Lactancio, con mucho reposo, emprende la apología de su Señor, dejando salva ante todo, pura disimulación y cautela, la dignidad y persona del Papa, a quien supone engañado por malos consejeros. Su argumentación puede reducirse a lo siguiente: el Papa debe imitar a Jesucristo y ser autor de la paz. Es así que Clemente VII sembró discordia y promovió la guerra. Luego fue revolvedor de cristianos y no hizo lo que debía como vicario de Jesucristo. Cita: donde hay guerra, ¿cómo puede haber caridad? ¿Por qué vivimos como si entre nosotros no hubiese fe ni ley? ¿Quién vio aquella Lombardía y aún toda la cristiandad los años pasados en tanta prosperidad, tantas y tan hermosas ciudades, tantos edificios fuera de ellas, tantos jardines, tantas alegrías, tantos placeres, tantos pasatiempos? Los labradores cogían sus panes, apacentaban sus ganados,
labraban sus casas. Los ciudadanos y caballeros, cada uno en su estado, gozaban libremente de sus bienes, gozaban de sus heredades, acrecentaban sus rentas y muchos de ellos las repartían entre los pobres. Y después que esta maldita guerra se comenzó, ¿cuántas ciudades vemos destruidas? ¿Cuántos lugares y edificios quemados y despoblados? ¿Cuántas viñas y huertas taladas? ¿Cuántos caballeros, ciudadanos y labradores venidos en suma pobreza? Y lo que peor es, cuánta multitud de ánimas se habrían ido al infierno. Oh sumo pontífice, ¿qué tal sufres hacer en tu nombre? Cierre de cita. Y ahora se podía preguntar al secretario Valdés: ¿fue toda la culpa de Julio de Médicis, que a la vez que papa era italiano, o cabe parte en ella a la desapoderada ambición del emperador, contra el cual se levantaban en Italia hasta las piedras, como en una carta de amistad confiesa el mismo Valdés? Podía ni debía contemplar impasible Clemente VII la ruina y servidumbre de su patria, desolada y saqueada por mercenarios extranjeros. Parécele mal a Valdés el dominio temporal de la Santa Sede, porque el señorío y autoridad de la Iglesia, dice, más consiste en hombres que no en gobernación de ciudades. Bien, y a su parecer, más libremente podrían entender los pontífices en las cosas espirituales si no se ocupasen en las temporales. ¿De acuerdo? Llama a los clérigos ruin gente, tan malos y aún peores que los que asaltaron a Roma. Cita: en toda la cristiandad no hay tierras peor gobernadas que las de la Iglesia. Todos los desaciertos políticos de Clemente VII, sus tratos con el rey de Francia, la Santa Liga, el salir a la defensa del despojado duque de Milán Francisco Forzia, el rechazar las ofertas del emperador, la tregua rota con don Hugo, todo sale a la plaza en el razonamiento de Lactancio, pero abultado y subido de color. En cambio pasa como sobre ascuas por los desafueros de la gente del emperador en Lombardía y por el saqueo que los coloneses hicieron en el Vaticano. Aunque encuentra bien que se prenda al Papa y que si pierde el seso se le aten las manos hasta que le recobre, frase muy parecida a otra de Melchor Cano en su parecer famoso, no acepta para el emperador toda la responsabilidad de tales acaecimientos y quiere persuadirnos que sucedieron sin mandato y voluntad suya. Hasta aquí la primera parte del diálogo, política en su mayor parte. La segunda es más dogmática y atrevida, pero apenas hay un pensamiento ni una frase que no estén tomadas de Erasmo, y bien se conoce que todo el arsenal teológico de Valdés eran los coloquios y la moria de Erasmo. No falta ninguna de las donosas y sabidas burlas sobre aquel vender de beneficios, de bulas, de indulgencias, de dispensaciones, nuevas maneras de sacar dineros. ¿Qué más? Hasta el mismo Valdés indica cuál es su fuente al decir que, cito, allende de muchos buenos maestros y predicadores que ha enviado Dios en otros tiempos pasados, envió en nuestros días aquel excelente varón Erasmo Rotterdamo, que con mucha elocuencia, prudencia y modestia
en diversas obras que ha escrito, descubre los vicios y engaños de la corte romana y en general de los eclesiásticos, y como esto ninguna cosa aprovechase, quiso Dios probar a convertirlos por otra manera, y permitió que se levantase aquel fray Martín Lutero, el cual no solamente les perdiese la vergüenza, declarando sin ningún respeto todos sus vicios, mas que apartase muchos pueblos de la obediencia de sus prelados. No era, sin embargo, luterano, o quería disimularlo el autor del diálogo, pues replicando el arcediano que ese fraile no solamente dijo mal de nosotros, mas también de Dios en 1000 herejías que ha escrito. A eso contesta Lactancio: decís verdad, pero si vosotros remediáredes lo que él primero con mucha razón decía, y no le provocárades con vuestras descomuniones, por aventura nunca él se desmandara a escribir las herejías que después escribió y escribe, ni hubiera habido en Alemania tanta perdición de cuerpos y de ánimos. La celebración del Concilio General, la satisfacción a los 100 agravios presentados por los estados del imperio, hubieran sido, según Valdés, los medios de conjurar la tormenta, que las rentas de la Iglesia se empleasen para socorro de pobres, y que los pueblos y no los clérigos las administrasen, que no se diesen dispensaciones por dineros, que los eclesiásticos no fueran privilegiados y exentos de alcábalas e imposiciones, que se moderase el número de los días festivos, que se permitiese el casamiento de los clérigos, etc. Por no haber querido oír las honestas reprensiones de Erasmo, ni menos las deshonestas injurias de Lutero, consintió Dios el saqueo de don Hugo y los coloneses, y luego el de la gente del duque de Borbón, cuya muerte fue providencial, según Lactancio, para que, encendido el furor de sus soldados, fuese más rigurosa la justicia. Bien, lo vamos a dejar aquí, no sé cuánto tiempo he estado leyendo, y seguimos mañana. Muchísimas gracias. Adiós.